Muchas bendiciones, mis hermanos. Ministerio Cristo viene pronto. Les saluda en esta hermosa mañana. Que el Señor se esté glorificando en sus vidas. Deseo que el Señor abra puertas de bendición grandes. Si alguno está enfermo, que el Señor extienda su mano de bondad y misericordia. Que toque ese lugar de su cuerpo, el cual alguno de mis hermanos pueda estar padeciendo o sufriendo de dolor, qué sé yo. Que el Señor se glorifique. Y quiero compartir con ustedes palabra del Señor. Y quiero hacerlo en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3. Versículo 13 en adelante hasta el 16. Y la palabra del Señor yo la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice su palabra: Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan: ¿qué insolencia hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho: servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Aleluya. Hemos leído lo que es parte del libro de Malaquías, el cual tiene solamente 4 capítulos. Y aquí el Señor, Malaquías, por medio de este libro, ¿verdad?, centra su mensaje en algo. Y es en que Dios está reprochándole a su pueblo. Y tiene reproches, más bien dicho, en contra de su pueblo, ¿verdad? Y este reproche se enfoca en las palabras que el pueblo de Dios decía. Y en el verso 13 ya leímos, le dice el Señor, para empezar, le dice: ustedes profieren insolencias contra mí. ¿No se ha dado cuenta usted que, no sé usted, ¿verdad?, pero a veces decimos palabras que las decimos sin sentido, que las decimos sin pensar, que las decimos sin meditar en ello? Y a veces sí las decimos sin darnos cuenta de qué estamos hablando, qué estamos diciendo. Y decimos, bueno. Y algo otras veces decimos: sí, yo lo dije. ¿Y qué? Yo lo dije. ¿Y qué? Hasta le hacemos así, ¿verdad? Yo lo dije. ¿Y qué? Son palabras impropias, palabras que no meditamos en lo que estamos diciendo. Y las palabras que nosotros decimos tienen mucha, pero mucha importancia. Tienen demasiada importancia delante de Dios. Dice Mateo 13:36, si no me equivoco, perdón. Mateo 13:36, se lo leo.
Dice, y está hablando el Señor ahí en Mateo de que nosotros decimos palabras sin sentido, palabras ociosas. Y dice su palabra, mire, Mateo 13:36. Pues no es el texto, perdone. Pero aquí el punto es de que la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa daremos cuentas al Señor. Si usted lo encuentra, me avisa, porque no lo escribí correctamente. De toda palabra ociosa que nosotros digamos, daremos cuentas al Señor. A veces, como le digo, creemos y pensamos, o tal vez no pensamos en lo que decimos, pero el Señor dice que de toda palabra ociosa que hablemos, vamos a dar cuentas al Señor. ¿Y qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa es aquella que se dice sin pensar, sin sentido, sin meditar en ella. No nos tomamos el tiempo para meditar en qué es lo que estamos diciendo, en qué es lo que estamos hablando, en qué es lo que vamos a decir, si vamos a herir a las personas. Y en este caso, como estamos hablando en el libro de Malaquías, el Señor les decía, ustedes, ¿verdad?, profieren insolencias contra mí. Dice el Señor. Y fíjese, y el pueblo viene insolentemente y le dice, ¿qué insolencia hemos dicho contra ti? Desde un momento estaban ellos diciendo, ¿qué insolencia hemos dicho contra ti? Ya estaban cometiendo una insolencia. Estaban siendo soberbios delante del Señor. Y viene el Señor y les dice, ustedes dicen que yo no los amo. Ustedes dicen que yo no los amo. Y el Señor dice, ¿qué? ¿Que no los amo? Y ahí en el capítulo 1, verso 2, el Señor les está diciendo y les dice, que si no los amo, a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Y Jacob es el pueblo que Dios escogió. De ahí salió el pueblo que Dios escogió. Y de ahí está Israel, ¿sí? Es Israel. Y todavía se los leo y dice, yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? Todavía le dice el pueblo al Señor. ¿Y cómo nos has amado? ¿Que cómo los he amado? Replican ustedes. ¿Que cómo les he amado? Replican ustedes. ¿No era Esaú el hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a las clases del desierto. El Señor va a hacer muchas cosas por amor de su pueblo, por amor de sus hijos. Y aún todavía el pueblo se levanta diciendo, ¿qué insolencias hemos hablado contra ti? ¿Que no los amo? Si antes de que ustedes existieran ya los amaba. Si antes de que usted y yo ya nos ama y todavía nosotros pasamos nuestra boca diciendo, es que Dios no me ama. Quizás porque no lo tienes todo. Y el Señor les dice esas palabras ociosas que ustedes dicen sin sentido. A Jacob amé y aborrecí a Jehová. Y encima ustedes dicen que no los amo. Y el Señor continúa diciéndoles, ustedes me
me han despreciado. Y el pueblo les dice, ¿en qué te hemos despreciado? Ahí en el verso 6, capítulo 1. ¿En qué te hemos despreciado? Me han despreciado en que ustedes no me dan la honra como yo, que como padre yo merezco. Ustedes no me dan la honra, me han despreciado. Y todavía el pueblo pregunta, ¿en qué te hemos despreciado? ¿En qué te hemos despreciado?, pregunta el pueblo. Y el Señor le responde en el verso 7. Ustedes, dice, desde la época de los antepasados se han apartado de mí, de mis preceptos, y no los han guardado. Y el Señor les dice, vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Todavía el pueblo está diciéndole, ¿en qué sentido? ¿De cómo nos tenemos que volver a ti, Señor?, les dice. Y el Señor continúa diciéndoles en el verso 8. ¿Acaso robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? Lo habían despreciado al Señor, lo habían menospreciado al Señor. Y todavía el Señor les está diciendo eso y les dice, ustedes me han menospreciado. Y todavía el pueblo dice, ¿en qué te hemos menospreciado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y era un reclamo constante de parte de Dios. Era un reproche de parte de Dios, un reclamo de parte de Él, reprochándoles las palabras y acciones que ellos decían y hacían delante del Padre. Y ahí en el capítulo 3 les hace un llamado al arrepentimiento. Estamos leyendo el libro de Malaquías. Y estoy leyendo aquí en el capítulo 3, donde dice, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Vuélvanse a mí. Y ellos decían, ¿en qué nos vamos a volver? Otra vez menospreciando la palabra de Dios. Y ahí en el verso 10, capítulo 3, verso 10, dice, traigan íntegro sus diezmos. Vuélvanse a mí, sean fieles a mí. Y ellos eran insolentes, que siempre estaban hablando en contra de Dios. Si usted lee este libro de Malaquías, el Señor les está constante, desde el capítulo 1, el Señor está constante haciéndoles reproches a su pueblo. El Señor les está diciendo, vuélvanse a mí. Ustedes son insolentes, ustedes dicen palabras de reproche en contra mía. Y el pueblo decía, el Señor les decía, ustedes han menospreciado. Ustedes me han menospreciado. Ustedes traen, mire, les dice, ustedes, ahí en el capítulo 1, verso 8, dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada malo. Y continúa diciéndoles el Señor,
sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada malo. ¿Por qué no tratan? Y el Señor viene y le dice por medio de Malaquías, ¿por qué no tratan de llevarle eso a su rey? Llévenle ese animal cojo, ese animal tuerto, ese animal pulgoso, ese animal que ya no tiene ni carne, quizás lo peor me traen a mí, dice el Señor. Llévenselo a su rey, llévenselo. Ahí en el capítulo 1, verso 8, el Señor les está diciendo eso. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? ¿Creen que estará contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor, dice el Señor Todopoderoso? ¿Por qué no se lo llevan a su rey? Y pasa, y sucede, y nosotros decimos, bueno, y podemos decir, pero ¿y nosotros qué? ¿En qué estamos menospreciando al Señor? Usted y yo. ¿En qué lo estamos menospreciando? Y el Señor habla por medio de Malaquías y nos habla a nosotros y nos dice, sí, ustedes traen ofrendas a mi altar, ofrendas que no son dignas de mí. Ustedes no vienen con un corazón dispuesto a darme esa ofrenda de olor grato y fragante delante de mí, esa adoración que yo merezco. Ustedes vienen solamente porque se les dijo de qué manera tenían que adorarme, de qué manera tenían que presentar sacrificio, de qué manera tenían que presentar holocausto, de qué manera tenían que presentar ofrendas. Lo hacen solamente por nada más un ritual, pero su corazón está lejos de mí, les está diciendo el Señor. Vayan y ofrézcanle eso a su empleador, a su jefe. Vayan con una cara toda decaída. Vayan con que no llevan sonrisa. Vayan y traten mal a la persona con la cual si están trabajando ahí despachando algo y no le sonríen, ¿cree que esa persona se va a quedar satisfecha? Dice el Señor. ¿Ah? Y vienen a mi altar, vienen al santuario y vienen con un corazón lejos de mí, que antes solamente con 2 deditos, quizás a veces ni con 2 deditos alabamos al Señor, a veces ni tan siquiera queremos decir, Señor, te alabo, aleluya, gloria a Dios, el Señor vive, Cristo vive, yo lo amo. No abrimos la boca para adorarle, y esas son ofrendas que tienen que salir del fondo de nuestro corazón de agradecimiento. No lo hacemos. Y el Señor continúa con esos reproches delante del pueblo, aquí en Malaquías, hablándole al pueblo. Y el Señor les dice, llévenselo a su rey, llévenselo, a ver si lo acepta, llévenselo. Y después de todo lo que Dios les dice, ellos preguntan, ¿qué insolencias hemos hecho contra ti? ¿Qué insolencias hemos cometido contra ti, Señor? Y al decir eso, ellos no se daban cuenta que eran insolencias las que ellos estaban diciendo cuando le hacían esa pregunta también. ¿Qué insolencias? No se daban cuenta de lo que estaban diciendo. Y continúa diciendo el Señor en el verso 14, capítulo 3, verso 14. Más bien dicho, los del pueblo dicen, ustedes han dicho, el Señor les dice, ustedes han dicho, el Señor les dice al pueblo, ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante de Dios? Estaban cometiendo otra insolencia delante de Dios. Ellos decían, servir a Dios no vale la pena. No vale la pena. Servir a Dios, ¿de qué vale? Y pasa y sucede, muchas personas, alguien puede decir algo así, decir al aire, o quizás ahora que tenemos las redes sociales, a cualquiera se le puede ocurrir poner un texto por ahí, y yo leo a veces a una persona por ahí que de vez en cuando pone, y hasta pone lágrimas y todo, y dice,
¿Dirías un amén si yo te regalo una Biblia? ¿Quién me contesta amén? Y pone caritas ahí de tristeza porque nadie le responde, en fin. Y bueno, pero alguien podría poner, servir a Dios no vale la pena. Y viene alguien por ahí y responde, sí es cierto, servir a Dios no vale la pena. No, porque yo fui a la iglesia, estaba sirviendo, yo hacía todo, yo, en fin, trabajaba, donaba, ofrendaba, diezmaba y todo. Y cuando estuve en problemas, Dios no me ayudó. Él no estuvo conmigo. Algún despechado por ahí podrá decir. Y alguien por ahí va a continuar escribiendo y diciendo, sí es cierto, a mí el Señor no me ayudó en nada, el Señor no estuvo conmigo, yo estuve enfermo, yo pasé este problema, mi hijo estaba enfermo, y ya empiezan a escribir y se agarran de ahí y empiezan a decir, sí es cierto, servir a Dios no vale la pena. Servir a Dios no vale la pena. Y de ahí se agarra la gente. Y así estaba el pueblo aquí en este libro de Malaquías. Y el Señor les decía, ustedes profieren insolencias contra mí. Y el pueblo todavía decía, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? ¿Cómo que qué insolencias? Cuando decían servir a Dios no vale la pena. Y muchos hoy en día, tal vez no lo decimos de palabra, pero con nuestras actitudes, con nuestra forma de proceder, a veces decimos, servir a Dios no vale la pena. No, no vale la pena. No, 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 no. Y continúan diciendo ellos allí, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto? Vestirse de luto era cuando alguien fallecía o pasaba un dolor tan fuerte. Ejemplo, David, cuando su amigo Jonatán murió y el padre de él, Saúl, murieron decapitados en la guerra. Él se vistió de luto. Se rasgó sus vestidos y se bañó en ceniza. Eso era vestirse de luto, de dolor, compartir el dolor. Y ellos decían, no vale la pena vestirnos de luto, no vale la pena servir a Dios. Y continúan diciendo, si nos toca en el verso 15, capítulo 3, dice, si nos toca llamar dichoso a los soberbios y los que hacen lo malo, no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Encima de que decían servir a Dios no vale la pena, ¿de qué nos sirve servir al Dios Todopoderoso? ¿De qué nos sirve? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, a los malos, y todavía pasean su lengua. En el capítulo 73 del Salmo, de los Salmos, ahí habla acerca de eso. Si nos toca mirar a esa gente que pasean su lengua por todos lados y dicen cosas impropias contra Dios, y aún encima de eso que prosperan y que maldicen a Dios y que hablan cosas impropias contra Dios, aún prosperan y nos toca llamarles dichosos a ellos. A ver, ¿de qué nos sirve servir a Dios? ¿De qué nos sirve ser bueno? ¿De qué nos sirve? Y algo otro podría decir, pues sí, pero ser bueno, o sea, depende de qué estás hablando, cómo eres de bueno, sí. Porque, a ver, ¿qué es? Por ejemplo, robar. ¿Robar es bueno? No, robar es malo. No, pero también puede ser bueno, puede decir alguien. ¿Por qué? Porque depende si robas para... Por ejemplo, el ejemplo de Robin Hood, que robaba para darle a la demás gente. Entonces, depende. Si le robas a alguien para ayudarle a otro, ahí estás haciendo lo bueno, pueden decir. Pero no es así. Y este pueblo decía, si nos toca llamar bienaventurados a toda esa gente, entonces servir a Dios no vale la pena, decían ellos. Y así decimos muchos hoy en día. No vale la pena. ¿De qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve dar nuestro servicio a la iglesia? ¿De qué sirve trabajar por el ministerio? ¿De qué sirve? No sirve de nada.
Eso es lo que daba a entender a este pueblo de Israel. Eso es lo que ellos decían. Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solamente prosperan, decían ellos, sino que desafían a Dios. Y es más, se salen con la suya. Gente malvada, y las pueden ver, que no tienen a Dios ni temen a Dios, y tienen buenos carros, buenas camionetas, las del año. Tienen a sus hijos en buenos colegios. Tienen dinero en el banco, 20, 30, 40, 80 mil, 100 mil, 200 mil dólares. Tienen en el banco. ¿Y nosotros que servimos a Dios? ¿Qué? Ahí andamos trabajando, tratando de sacar adelante a nuestra familia. Corticlavo ahí, lo que entró así se fue. Y nos toca. Nos toca llamar dichosos a esa gente. Y nosotros que servimos a Dios. Y eso es lo que decía este pueblo. Eso es lo que decían, cosas impropias delante de Dios. Y todavía decían, ¿en qué te hemos menospreciado, Señor? Y el Señor continuaba diciéndoles, ustedes han menospreciado mi nombre. Ustedes dicen que yo no les amo. Ustedes me traen ofrendas y sacrificios que no sirven. Ustedes me han robado en el diezmo. Ustedes me han menospreciado en las ofrendas. Ustedes me han menospreciado diciendo de que Dios no está con nosotros, que Dios no nos bendice. Y encima todavía ustedes dicen que yo no los amo. Hay muchas personas que cuestionan todo eso. Y al final dice, nos toca llamar dichosos a los soberbios. Y desafían a Dios y se salen con la suya. Pero el Señor dice que va a pagar a cada uno según su obra. El Señor dice que Él va a pagar a cada quien. Gloria sea al Señor. Pero hay un cambio aquí en el verso 16, mire. Capítulo 3 de Malaquías, verso 16, dice, y los que temían al Señor hablaron entre sí. Y Él los escuchó y les prestó atención. Los que temían al Señor. Hay un pequeño remanente, pequeño grupo que temen al Señor y que están ahí siempre, no importando cómo sea la situación. Ahí están, siempre trabajando, sirviendo al Señor. Y ese pequeño remanente, el Señor los escuchó. Y no solamente les oyó y les escuchó, sino que les prestó atención. A veces nosotros creemos que todo lo que hacemos, como dicen estas personas, no vale la pena. Pero sí vale la pena servir a Dios. Y el Señor presta atención y está su oído, están sus ojos prestos a aquellos. Y dice que había un pequeño remanente. Y dice que los que temían al Señor hablaron entre sí. Y Él los escuchó y les prestó atención. Ese pequeño remanente que siempre está ahí trabajando para el servicio de Dios. Ese pequeño remanente que siempre está dando aliento a los demás. Ese pequeño remanente que siempre está trabajando dentro de los ministerios. Ese pequeño remanente ahí está. Y a veces creemos que todo lo que hacemos para Dios no cuenta. Pero mire lo que dice aquí. Mire lo que dice. Continúa diciendo. Y dice... Y Dios los escuchó y les prestó atención. Y mire, continúa diciendo, entonces se escribió
en su presencia. ¿En cuál presencia? En la presencia de Dios. Un libro de memorias. Un libro de memorias. Hay un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Entonces, dice el Señor, se escribió en su presencia, en el libro de las memorias. Todo lo que usted y yo hacemos, el Señor lo va escribiendo. El Señor toma en cuenta todo aquello negativo, de todo aquello que están haciendo los malvados, pero también toma en cuenta todo lo que su pequeño remanente está haciendo para la gloria de Dios. Todo lo que Él está haciendo, el Señor lo está tomando en cuenta. Y el Señor dice, escriban, escriban, escriban. Miren, la hermanita tal, ahí está dándole palabras de consuelo a la hermana tal, al hermano tal, y le está diciendo, caminemos, dele, dele. Continúe, hermana, el Señor viene pronto. No se preocupe, el Señor se va a glorificar, no se preocupe. El Señor va a tomar control de su familia, no se preocupe, el Señor está... Y ahí está el Señor. Escriban, escriban, escriban. El Señor está diciendo, escriban. En ese libro de las memorias. Escriban. Oye, mi hija, lo que está dándole palabras de aliento. Oh, mi hija, mi hijo ahí está trabajando. Mi hijo está haciendo aquí, mi hijo. Y Él dice, escriban, escriban. Así como Él también está diciendo, escriban todo lo que aquellos que están menospreciando, que menospreciaron la mesa del Señor, que menospreciaron al Señor diciendo... ¿En qué nos has amado? ¿Cómo que en qué nos he amado? Si a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Ahí en el capítulo 1 siempre del libro de Malaquías, verso 2. Y ese Jacob, de ahí vino el pueblo de Israel. Y amó y lo escogió. Pudo haber escogido a México, pudo haber escogido a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, quién sabe qué país pudo haber escogido, pero escogió a Israel. Y los amó desde tiempos antes, ya los amaba. Y menospreciaban al Señor todavía que no les amaba. Y aún encima de eso le llevaban ofrendas que no eran buenas. Pero el Señor está escribiendo todo eso. Ahí está escrito, escriban, escriban. Y dice el Señor, continúa diciendo la palabra de Dios ahí. Si se escribió en su presencia en el libro de memorias aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Y continúa diciendo el Señor en el verso 17, capítulo 3 de Malaquías. El día que yo actúe, dice el Señor, ellos serán mi propiedad exclusiva. Si usted está trabajando para el Señor incansablemente, sin esperar nada a cambio, el día que yo actúe, dice, ellos serán mi propiedad exclusiva. ¿Y quién lo dice? Dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que trabajan para la obra del Señor. De aquellos y que incansablemente, que llegan momentos duros y que llegan momentos de soledad y que llegan momentos en que uno mira alrededor y dice, ya quiero tirar la toalla, pero continúa. Ellos, dice, será mi propiedad. Tendré compasión de ellos, como se compadece el padre del hijo que le sirve. Usted como padre, usted como madre, cuando el hijo comete un error, usted lo voltea a ver, o la hija, o el nieto, siendo los abuelos, cometen un error, lo voltea a ver uno, ¿verdad? Y uno los mira con amor y dice, en serio, te la dejo pasar. Así es el Señor, nos deja pasar muchísimas, por amor, como el Padre se compadece de su Hijo, yo me voy a compadecer de ellos, dice. Y el Señor está escribiendo en el libro de las memorias.
Y él dice, y el día que obtuve, dice el Señor, aleluya, gloria a Dios. Dice el Señor, tendré compasión de ellos como se compadece el hombre de su hijo que le sirve. Ustedes, dice, para terminar con esta reflexión, ustedes, dice el Señor, volverán a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Va a llegar un momento que el Señor va a decir, se acabó, ya estuvo, hasta aquí llegamos, todos a compadecer delante de Dios. Y llegará el día en que el Señor volverá y todo esto se terminará. Y llegará el día en que nosotros, todos y cada uno, desde el más grande hasta el más pequeño, dice la palabra de Dios, estaremos delante, de pie, del juez justo. Y se abrirán esos libros de las memorias. Y se abrirá también el libro de la vida y de la muerte. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que no se halló inscrito en el libro fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Le guste o no le guste, pero es la verdad. Y el libro de Apocalipsis lo dice. Y el libro de Apocalipsis fue escrito nada más para que sepamos todo lo que viene por delante. No es para meter miedo, sino para hacernos conciencia, sino para que nos demos cuenta cómo va a ser todo ese proceso y que ya estamos en camino de ese proceso. Algunas cosas ya se están cumpliendo. Mi madrecita, mi viejita cantaba una canción de aquellas viejitas. Llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. Cuando iba a ser el templo al monte de los olivos y con palabras vivas señales nos dejó. Ya vemos en los tiempos cual breve van pasando, señales demostrando que Cristo viene ya. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo, que Cristo volverá. Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar. Si alguno está dormido, hoy debe despertar. En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo. Ya viene el Rey del cielo a su iglesia a levantar. Y continúa el corito. Pero dice el Señor, llegará el momento en que yo actúe. Llegará ese momento. Y entonces, dice el Señor, todos a presentarse delante de mí. Y en aquel día dice que se va a abrir ese libro de las memorias, en el cual estarán. Y ese libro de memorias se escribió o se está escribiendo para que el día cuando nosotros o aquellos soberbios, aquellas personas necias estén delante del Señor, el Señor los va a confrontar y les va a decir, así como dice su palabra, ¿verdad? Siervo bueno, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Y dice que aquel remanente ahí va a estar también. Pero también van a estar los soberbios. Y aquellos soberbios van a llegar y van a empezar a decirle, busque su nombre, a ver si está allí. Y no está. Y para eso se va a escribir ese libro de memoria, para hacerles ver todas las cosas que se hicieron. Todos los menosprecios en contra de Dios. Y allí esa persona va a decir, este libro se escribió no para memoria mía, va a decir el Señor, sino para que ustedes sepan todo lo que hicieron y que no están ahí escritos. Pero también aquel remanente, aquel pequeño remanente que siempre estuvo ahí empujando, diciendo, démosle, démosle, caminemos, caminemos, démosle, Cristo ya viene, continuemos trabajando, continuemos diéndole, ya no, es que ya no puedo más, ya di más del 101, del 102, el 105, continúe, yo estoy contigo, y que están allí empujando a los demás, y que miramos alrededor y decimos, es que ya no puedo más. El Señor está ahí, escribiendo. Y va a decir,
ven, ven, sierva buena, ven, siervo, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esto no es nada comparado con la gloria del Señor. Lo que sucede es que estamos bien metidos en nuestra mente, viviendo nada más aquí alrededor, queriendo, y es bueno, y siempre lo he dicho, estar mejor y tener lo mejor. Y anhelamos todas esas cosas que esa gente soberbia, que esa gente incircuncisa, que esa gente que pasea su lengua en contra de Dios y que engordan y que tienen todo y que tienen buenas casas, que tienen buenos carros, que no les falta dinero, que no les falta nada, pero para compadecer delante de Dios. Y ahí será el llorar y el crujir de dientes. Ahí será el día cuando el Señor dice, este es mi día en que yo voy a actuar y voy a pagar a cada uno según su obra. Y ese pequeño remanente que yo le insto a que estemos ahí siempre trabajando, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las situaciones, aún a pesar del dolor que pueda haber en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, que ya no podemos, que ya a veces el Señor está escribiendo. El Señor está escribiendo todo eso. El Señor no se queda con nada. A mí me gusta siempre citar a Job. Es una fuente de inspiración para mí. Cuando me siento poco así que pues estoy a ver y digo, no, si este hombre pudo, ¿por qué no yo? Pues si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Y continuamos caminando. Y dice el Señor, el día que yo actúe, se abrirán esos libros y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Esa será la muerte segunda. Y dice, Señor, ustedes volverán a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no sirven. Allí vamos a ver. Ahí vamos a ver. El Señor va a separar las ovejas de los cabritos. El Señor va a separar. Y ahí vamos a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que servían a Dios y en los que solamente murmuraban y decían cosas impropias y decían, servir a Dios no vale la pena, servir a Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué vale? Si nos toca llamar. Bendecidos a esa gente incircuncisa, si nos toca ver cómo se engordan, si nos toca ver cómo disfrutan la vida, sí, aquí en esta tierra, la diferencia va a ser que cuando muramos, que este cuerpo termine y vamos a estar en la presencia del Señor y va a decir, ok, búsquense en el libro, a ver, búsquense en el libro, a ver si se encuentran. Se los voy a leer. Por ahí por el capítulo 22 de Apocalipsis se encuentra. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y dice la palabra de Dios. Capítulo 20, verso 13. El mar devolvió los muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos. Cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Oiga bien, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Usted y yo vamos a morir una vez. Aquellos que no tienen a Cristo morirán 2 veces. ¿Cómo así? Este cuerpo va a morir, pero iremos a la presencia del Señor para estar con Él por siempre y no moriremos jamás. Es promesa. Pero aquellos que no tienen a Cristo morirán 2 veces. Morirán acá en la carne y serán lanzados al fuego que arde, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que dice aquí la palabra de Dios.
y aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Usted decide dónde quiere estar. Y el día que yo actúe, dice el Señor, lo dejo con estos pensamientos. El día que yo actúe, dice el Señor, ellos, ese pequeño remanente, serán mi propiedad exclusiva. ¿Usted quiere ser parte de esa propiedad exclusiva? ¿O quiere ser parte de aquellos que estarán lejos de Dios en un sufrimiento eterno? Ya no quieren hablar de eso. La mayoría de las iglesias, puros estudios, puros mensajes de ¿cómo se llama? De autoayuda, puros mensajes de qué sé yo, ¿qué es? De la economía, no sé cómo le llaman a eso, se me olvida el nombre, en fin, de todo, pero menos de la venida de Cristo, pero menos de que el Señor va a actuar algún día, un día menos pensado, que el Señor vendrá. Dice el libro de Tesalonicenses que el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y aquellos que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos tomados y llevados en las nubes y estaremos con Él. Ya no se habla del arrepentimiento. Ya no se habla de la venida, eso, la prosperidad. Solo de pura prosperidad se habla. Todas las iglesias, la mayoría, no generalizando, son pocas las iglesias que están hablando de que Cristo viene ya, de que Cristo pronto viene, de que Cristo viene a pagar a cada uno según su obra. Y el Señor continúa, dice ahí, ¿verdad? Para terminar, termino, gloria a Dios, es que está tan precioso hablar de la palabra de Dios. Ustedes serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Gloria sea al Señor. Hemos hablado de que este pueblo le decía puros reclamos al Señor, puros reclamos, puros menosprecios en contra de Dios. Y el Señor llega a un momento en que habló con Malaquías y le dice, oye, ve y habla con este pueblo que ya me tienen harto. Pienso yo que dijo así. Ya. Puros menosprecios dicen contra mí. Diles que ellos han menospreciado mi nombre. Que ellos dicen que yo no los amo. Que ellos han menospreciado mi mesa. Que ellos han menospreciado el diezmo, las ofrendas. Que ellos me traen lo peor a mí. Ellos dicen que servir a Dios no vale la pena. Ellos menosprecian mi nombre a cada rato. Diles, háblales. Que se arrepientan. Que piensen cuál es el camino que quieren seguir. Háblales, Malaquías. Háblales, diles. Así dice el Señor, que yo voy a actuar. Voy a actuar. Y el día que yo actúe, dice el Señor, yo me puedo también compadecer de ellos. Pero llámales y diles que se vuelvan a mí y yo me voy a volver a ellos. Que se arrepientan. Que dejen sus malos caminos. Que dejen de estar menospreciando mi nombre. Que me busquen, que me sirvan de todo corazón. Que todo lo que hagan sea de hecho y de palabra. Que lo hagan para mi gloria. Que no esperen nada de este mundo. Que esperen la corona que yo, el juez justo, les voy a dar. Háblales, Malaquías, diles. Y eso dice el Señor en esta mañana. Que no continuemos diciendo, servir a Dios no vale la pena. El Señor no me quiere. Porque miro a mi alrededor y
todo me sale mal, todas las cosas, todo lo que yo quiero prosperar en esto, quiero prosperar en aquello, nada. Continúa sirviendo al Señor, a pesar de, continúa dándole la gloria a Dios. Y el Señor a su tiempo dice que pagará a cada uno según su obra. Gloria sea al Señor. Bendigo el nombre de mi Dios por permitirme el poder compartir su palabra, el poder hablar a su pueblo. Que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Y continuemos caminando, esperando su venida. No desfallezcamos. Seamos parte de ese pequeño remanente que está ahí siempre, queriendo agradar, queriendo servir al Señor. A su tiempo vamos a cegar, si no es que desmayamos. A usted, si no ha recibido al Señor Jesús en su vida, en su corazón, lo invito a que lo acepte. A que lo acepte como su único y salvador personal. Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna. Este mundo va a pasar tarde o temprano. Y usted decide dónde quiere estar. No es meterle miedo, no. Es hacerle conciencia qué es lo que quiere. El mundo pasa y sus deseos, pero Dios permanecerá para siempre. Acéptele al Señor. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y salvador personal. Creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario para salvarme, para darme vida eterna. Me arrepiento de mis pecados. Lávame, límpiame, sálvame hoy, para que el día en que yo muera pueda yo estar en tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador, te recibo. Amén y amén. Si usted en algún momento, y si hizo esta oración, usted pasa a ser hijo de Dios. Algunos dicen: ay, esa oración tan sencilla que... No, es una oración de poder. Es una oración que lo lleva a uno al arrepentimiento. Pablo dice: Apolo sembró y el otro cegó, pero el crecimiento lo da Jesús. Yo solamente estoy sembrando en usted el que usted pueda llegar a ese punto de arrepentimiento y reconocer a Dios en su corazón. Y si usted le acepta, el Señor va a empezar a orar en su vida. El Espíritu Santo vendrá a morar en usted y Él lo va a guiar a usted a toda verdad y justicia, y va a poner en usted en el momento que Él diga. Si en este momento usted dice: no, es que esa oración ya después, ¿qué? El Señor va a empezar a orar a usted. Usted lo aceptó y usted dice: en un momento acepté al Señor, sí, yo soy hijo de Dios, sí. Y el Espíritu Santo va a empezar a obrar en su vida, a llevarlo por ese buen camino, a hacerle ver todas aquellas cosas que no están bien en su vida. Que Dios me le bendiga. Ha sido un gusto para mí, una alegría el poder compartir con usted esta palabra. No dude que el Señor le ama. Gloria sea al Señor. Vamos a orar por algunas de las peticiones que hay siempre en el pueblo de Dios, algunas de las necesidades que hay. Más de alguno, ¿verdad? Sabemos que está enfermo. En el nombre de Jesús vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder por esas necesidades. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo vengo delante de tu presencia, Señor, poniéndote en tus manos las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor, de tus hijas, bendito Dios, que están teniendo algún problema, Señor, de salud, Padre eterno. Sea usted extendiendo su mano de misericordia, de bondad. Póngala, Señor, en ese cuerpo, en ese órgano, bendito Dios, que está teniendo problemas. Sea usted, Señor, escuchando el clamor de sus hijos. Llegue a esa sala de hospital, Padre Santo. Llegue a esas cárceles, Padre eterno, donde algunos tal vez están enfermos y no tienen atención médica, Padre Santo. Glorifíquese, mi Dios y Padre bendito. Aquel que está clamando, aquel que está pidiendo por puertas abiertas de bendición, de trabajo, ábrale. Tenga misericordia, bendito Dios. Guarde, Señor, el camino, Señor, de cada uno de aquellos, Señor, que creen usted. Y de aquellos que aún todavía no le han recibido, toque sus corazones, bendito Padre.
Padre Celestial. Gracias por la vida, Señor, de aquellos que están buscándote, que están creyendo en ti, Señor. Te doy gracias también, Señor, porque tú nos guardas en el camino. Ayer escuchaba un testimonio, Padre Santo, de un joven que fue atacado, Señor, por un accidente que pasó y que lo hirieron. Pero tú lo guardaste, Padre eterno. Tú preservaste su vida, Padre eterno. Gracias, gracias, porque yo sé que tu mano divina se glorificó allí, Señor. Yo pude ver tu mano, Señor, de igual manera. Así, de esa manera fui atacado. Y tú jalaste mi brazo para que me hirieran el brazo y ese picayelo no llegara a mi estómago y pudiera morir ahogado, Padre Santo. Tú me guardaste y por eso estoy aquí. Y yo sé que este joven fue guardado por ti, Señor. Gracias. Y así has guardado a muchos de los que amamos, Señor. Y ese es el pago que tú le das a los que te sirven de corazón, Señor. A los que están siempre ahí, ese pequeño remanente, Señor. Ese pequeño remanente que siempre está allí, que tú le vas a decir: estuve enfermo y me visitaste. Y el pequeño remanente dirá: ¿cuándo? Jesús, enfermo, ¿cuándo? Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Cuándo estuve en la cárcel? Tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo Jesús tuvo hambre? Cuando a uno de mis pequeñitos le diste, lo hiciste a mí, dice el Señor. Gracias, Señor. Fortalece la vida de mis hermanos y aquellos que en algún momento han querido tirar la toalla, Señor, y ya no continuar en tu camino, Señor. Fortalece su vida, Señor. Fortalécelos, Padre eterno. Quizás en esta tierra no tenemos todo lo material, todo lo que necesitamos para poder estar más cómodos, más satisfechos, más alegres, qué sé yo. A veces no pensamos en nosotros, sino que pensamos en nuestros familiares, en poderles darles lo mejor, Padre Santo, a dejarles una mejor herencia, Padre Santo. Siempre pensamos en los que amamos y nos negamos a nosotros mismos, Señor. Abre puertas de bendición, Señor. Derrama, Señor. Toca corazones, Señor. Tú nos sorprendes, Padre eterno. Tú siempre nos sorprendes, Señor. Te pido que fortalezca la vida de mis hermanos, Señor, de aquellos que te sirven de corazón, de aquellos que están allí siempre trabajando, Señor, están en la brecha dándole, diciendo: vamos, continuemos, caminemos, de aquellos que fortalecen la vida de los demás que están débiles, Padre eterno. Gracias. Fortalezca sus vidas también, de aquellos que están ayudando a fortalecer la vida de los demás. Gracias, papito precioso. Te pongo en tus manos la vida de nuestra pastora Hilda Espadas. Bendito Dios, guárdela, cúbrela, allí donde se encuentre, en su trabajo, en su negocio, Señor, su hogar, su esposo, sus hijos, sus nietos, Padre eterno, el ministerio que tú has puesto en sus manos, Padre Santo. Te doy gracias, bendito Dios, por cada uno de los pastores que están trabajando, que están haciendo las cosas correctamente, Señor, que están anunciando tu venida, Padre eterno. Pon en sus corazones, Señor, cada día en anunciar tu venida, bendito Dios. Todo te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Que la gloria siempre sea para tu nombre, bendito Dios. Gracias. Toma el control de la vida, Señor, de todos aquellos que te aman, Padre Santo. Su salud, sus finanzas, su ministerio que tú has puesto en sus manos, Padre eterno. Sus emociones, Padre eterno. Su hogar, Padre eterno. Sus nietos, sus hijos, Padre eterno. Sus padres. Gracias, Padre eterno, porque sé que tú te glorificas. Porque que tú tienes el control de todo, Señor. A veces no nos lo devuelve, Señor, el pago económico, sino que alrededor miramos tu mano guardando la vida de los que amamos, Padre Santo. Gracias. Gracias, te amamos, bendito Dios. Gracias por este momento, Señor. Bendice la vida de todos aquellos pastores que están en este valle. Bendícelos, Señor. Cada uno de ellos que están trabajando para tu gloria y para tu honra, Señor. Y aquel que se ha apartado del camino, hágale ver, Señor, que es necesario volver a la brecha, Señor. Y no trabajar, Señor, por recompensas humanas, Señor.
No trabajar por recompensas que el hombre da, Señor, sino por la recompensa que tú tienes preparada para todos aquellos que te aman y aman tu venida, bendito Dios. Y que no digan servir a Dios no sirve de nada, sino que digan servir a Dios vale la pena, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre eterno. Te amamos y te amamos y te amamos, Padre Santo. Gracias. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Nos miramos en una próxima transmisión. Ministerio Cristo viene pronto. Las Vegas, Nevada. Les da un saludo y su hermano en Cristo, Joaquín Sorto. Muchas bendiciones. Feliz día de lo que falta de este día y de la semana. Que el Señor me lo guarde, su camino, su salida, su entrada. Ahí donde se encuentre trabajando. Que el Señor me le fortalezca, me lo llene de ánimos. Y cualquier situación de dolor que lo quite y que lo eche fuera. Que tenga esas energías, esas fuerzas para continuar. Se les ama, se les quiere muchísimo, muchísimo. Muchas bendiciones para todos.